Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy no es cualquier ensalada. Es de esas que uno prueba y dice, ¿y yo por qué no hacía esto más seguido? ¿Cierto? Vamos pues, hágale pues que esto queda tan sabroso, tan colorido y tan saludable que desde que empezamos a picar ya se va armando el antojo. Arrancamos esta maravilla con medio pimiento rojo, bien lavadito, sin semillas, juicioso. Lo cortamos muy finitamente, bien menudito. ¿A usted cuál pimiento le gusta más? ¿El rojo, el verde o el amarillo? Vea pues, cuente en los comentarios. Tomamos ahora un tomate maduro, lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Este tomate es el que le da jugosidad a todo. Vea pues, nuestros videos casi siempre les aparecen a las personas que se suscriben, comentan o le dan me gusta. Si usted hace una de esas tres cositas, el sistema entiende que le gustan estas ensaladas y empieza a mostrárselas más seguido sin que tenga que buscarlas. Seguimos con medio pimiento amarillo. Lo abrimos, retiramos semillas y membranas blancas y lo cortamos muy finitamente. Este pimiento es una belleza, vea, porque aporta suavidad y un saborcito delicado que combina perfecto con el rojo. Ahora tomamos medio pimiento verde. Mismo proceso, abrimos, retiramos semillas y membranas blancas y lo cortamos en cubos muy pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta en una ensalada. Seguimos con media cebolla de huevo roja. Esta la cortamos muy finitamente, bien delgadita. Este condimento es de los preferidos porque levanta cualquier ensalada. Le da ese toque que uno no sabe explicar, pero que cuando falta, se siente. Ahora vamos con medio manojo de cilantro fresco. Lo lavamos muy bien y lo cortamos muy finitamente. Ese olor que empieza a salir aquí ya va diciendo que esta ensalada queda espectacular. Continuamos con 200 gramos de queso mozzarella. Lo cortamos en cubos. ¿A usted le gusta el queso en cubos grandes o pequeños? Vea pues, deje el comentario. En una ensaladera empezamos a combinar todo. Agregamos el tomate maduro, el pimiento rojo, el pimiento verde, el pimiento amarillo, la cebolla roja, el cilantro fresco y el queso. Ojo pues porque aquí viene el momento donde todo se convierte en una sola cosa espectacular. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agregamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos todo muy bien, pero mezclamos con cariño, asegurándonos de que el aceite y los condimentos se integren en cada pedacito, que todo se abrace ahí sabroso. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para quienes buscan comer saludable, sin azúcar y apta para diabéticos. Está llena de fibra, vitaminas, antioxidantes, grasas buenas y proteína. Es ligera pero llena, refrescante pero nutritiva. Se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, una arepita tostada o incluso sola que queda perfecta. Y si esta preparación le gustó, si le sacó una sonrisa mientras la veía, compártala, suscríbase al canal, deje su comentario contando cuál ingrediente le gusta más en una ensalada y regálenos ese me gusta, que eso nos ayuda a seguir trayendo recetas bien sabrosas aquí, en el canal de las ensaladas. ¿Le gustó? ¿La va a preparar? Cuéntenos pues, ¿cierto?